Esto se llama cultura política y nosotros también hablamos de cultura política en Estados Unidos. Creemos que obviamente por la vecindad y por la importancia, pues también hablamos de eso. Y bueno, pues dentro de 15 días son elecciones en el vecino país. Dentro de 15 días va a haber temas muy interesantes y pues ya estamos con Edgar Rodríguez, que nos va a ayudar a dilucidar cómo se pinta esto y obviamente también está con nosotros Alejandro en Villa Fisher. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, Edgar, muchísimas gracias. Y sí, pues como dice Armando, eh, ya está a la vuelta de la esquina la elección de Estados Unidos. Edgar, tú tienes mucho que contarnos. Creo que por lo que platicamos fuera del aire, hay algunas cosas que podríamos equiparar a lo que ocurre en México cuando al elector le entregan 12 papeletas en la elección y hay que elegir, hay que votar por 12 tipos de candidatos diferentes. Pero bueno, ya nos platicarás, Edgar. Gracias, Armando, Alejandro. Fíjense que el- la semana pasada prácticamente en algunos estados empezó lo que aquí se conoce como votación adelantada. Y dependiendo de la legislación de cada estado, tú puedes hacerlo vía por correo o puedes hacerlo vía presencial, en donde ya están abiertas las casillas. Hay una especie de computadora que son unos escáneres de donde tú escoges tus opciones, ¿no? Después de identificarte y votas, entregas. No hay boletas, lo que te entregan son dos hojas en blanco. Yo fui a votar el lunes y te entregan las selecciones están en la pantalla y entonces tú, dependiendo de las selecciones, se imprime esa hoja, la doblas, un código QR, se vuelven a alimentar en otra máquina, te retiras y te vas. Este proceso no es rápido porque en el caso del condado donde vivo, la lista era de 135 opciones más o menos, en donde había alrededor de cuatro o cinco políticas públicas para escoger porque hay muchos puestos a elección desde los distritos escolares, desde tu alcalde, del gabinete del alcalde, el jefe de bomberos, de departamento. Entonces, hay una lista enorme que llega, en este caso, hasta tus representantes en Washington, pasando por el gobernador. Este estado tiene elecciones para gobernador. Entonces, primer asunto. Es un tema complejo porque necesitas ser un ciudadano responsable y politizado para entender y por lo menos acordarte de alguno de los nombres. Eso obliga a que la votación sea en dos extremos. O eres alguien informado y entonces votas de manera local y estás muy consciente de los temas e identificas quién es tu representante, que yo no diría que es la mayoría, no me atrevo a afirmar, pero sí te puedo decir que hay gente muy informada. Y segundo, que te dejes llevar, ¿no? Por las tendencias de los comentarios, entonces uno tiende a votar por un solo partido dependiendo de aquella figura que es la que te incomode o te acomode. Entonces, si quieres que el gobernador se reelija por tercera ocasión, como es el caso de Texas, y tengamos acá una especie de rey en el caso del gobierno de Texas, lo vas a hacer, o si no, votas por la oposición. Entonces, ahora, ese panorama en algunos estados se repite, pero lo que estoy encontrando, Alejandro y Armando, es que hay temas que están siendo ubicados y definiendo la elección por estado. Entonces, los temas más importantes son el tema de la frontera, el tema del aborto, el tema de la economía y el tema de la seguridad. Sobre esos cuatro temas, y en algunos casos la agenda verde, que es un asunto que pata mucho y llama mucho al electorado joven y depende del estado donde te encuentres, ¿no? Son los temas con los cuales se van organizando y las campañas de los candidatos utilizan ese tema para pegarle a sus adversarios. Es una elección profundamente emocional, es una de las elecciones más importantes porque las diferencias son muy pocas. La batalla por el Congreso y sobre todo por el Senado es de las más importantes. Si los demócratas pierden el Senado, uno de los primeros, y el Congreso, los primeros efectos es que todo este asunto de las audiencias del presidente Trump se van a venir abajo. Y vamos a tener un presidente Trump contentísimo para volver a competir. No tengan la menor duda, a reserva de otras cosas. Pero aquí particularmente lo que me preocupa es que en el caso de Texas, que es una muy buena muestra, la mayoría de los candidatos, más bien todos los candidatos, a puestos que tienen que ver con los representantes del órgano electoral local por el Partido Republicano, son personas que fueron apoyadas, endosadas por el presidente Trump y que reproducen este discurso de la negación de la elección, de que le robaron la elección.
A nivel federal, hay más de 30 candidatos que comparten, y estoy hablando de candidatos a Senado, de candidatos a congresistas que comparten esa narrativa. Entonces, y ese no es un tema que está en la bola, no es un tema que está en la conversación. En la conversación está seguridad, si es que vives en un estado, está en el caso de Pensilvania, extrañamente, ¿no? En el caso de Pensilvania, el tema de la frontera es un tema que les importa. En el caso de Texas, el tema del aborto, el tema de la economía, ¿no? Así podemos seguir. Pero este tema no está y es el tema de la credibilidad de las instituciones electorales, en donde votar por uno de estos candidatos es también reforzar esta idea de que a partir de la elección pasada y de la vigencia que sigue teniendo el presidente Trump, que por cierto estuvo en Texas la semana pasada, con el mismo discurso, ¿no? Refrendando este posicionamiento de que la elección se la robaron. ¿Qué concluyo? De aquí en adelante, el proceso electoral presidencial en Estados Unidos va a tener ese fantasma. No veo cómo se elimine, porque ya no es un asunto solamente del presidente Trump, es un asunto de republicanos convencidos y que reproducen esta narrativa. Y si así tenemos, digamos, a la élite de la política, imagínense, ¿no? Al ciudadano de a pie. Eso por un lado. Y dos, que ha quedado demostrado que en este país y quizás en todos, la política no se hace sin dinero. A partir de Sí. esta semana ha habido una cantidad impresionante de dinero en todas las campañas republicanas. Se habla, un estudio por ahí circuló, de más de 10 billones de dólares para apoyar todas las campañas en estos estrados críticos. Y lo que sí hemos detectado todos es el aumento de la guerra del lodo, porque las campañas ninguna habla a favor de la construcción de un programa del candidato, sino todas son campañas orientadas a denostar, en este caso, a los demócratas. La diferencia en términos de dinero es, por decir números, por cada $1,000 gastados en términos de campañas republicanas, los demócratas están gastando 300 o 400, es decir, 3 a 10. Ese es el margen que tenemos en este momento. Y curiosamente, de donde sale ese recurso, ¿no? Es principalmente de un recurso que controla el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, senador por Kentucky, y no del presidente Trump. Entonces, esto quiere decir que también se está disputando la posibilidad de que los republicanos, con este tipo de apoyos, puedan retomar control porque ya vieron y ya identificaron que el presidente Trump está de regreso, porque, hay que decirlo así, hay muchas posibilidades de que el presidente Biden pierda el control del Congreso en las siguientes elecciones. Así están las cosas. ¿Qué vamos a tener? Que de cara al 2024, si esta oleada republicana se posiciona, bueno, pues entonces el electorado va a estar instalando en el control de los procesos electorales locales figuras que son tendientes y que reproducen este discurso de la negación y del no reconocer a las instituciones. En pocas palabras, y para terminar mi intervención, si en el 24 tenemos estos personajes ahí y no les gusta el resultado, son capaces de decir que No lo otra van a vez. reconocer. Así es. Así estamos en ese Yo, momento. me sorprende lo parecido al escenario mexicano. Es, a ver, es impresionante cómo cuando los norteamericanos tuvieron un presidente ranchero llamado George Bush, tejano por cierto. Bueno, los mexicanos tenían un presidente ranchero llamado Vicente Fox, Sí. o teníamos. Vamos, este fenómeno de no me gusta y no reconozco, pues es justamente lo que no existía en la política norteamericana. Sí, El cambio de poder era algo que se daba por sentado que ocurriría en un día específico, Ujú. y eso sí, provoca sin quejas y sin estabilidad gritos, ¿no? económica, estabilidad en términos de inversiones, crecimiento. Es parte del círculo virtuoso de la economía norteamericana, que a pesar de recesiones no pierde, eh, no pierde el estado de bienestar que le genera a los habitantes de ese país, ¿no? Cuando pierdes esto, cuando metes en una turbulencia tu sistema político, quién sabe cómo vaya a afectar lo económico, ¿eh? O sea, Claro. esto tiene implicaciones que van más allá de lo político y de la Sí. disputa por el poder. O sea, Exacto. esto afecta
la estabilidad de cualquier economía. Claro. Sí, Oye, sí. en los 5 minutos que nos quedan, y bueno, pues si quieres también ahorita comentamos lo que querías decir ahorita, No, ya me encimé yo. Yo te he seguido mucho en el tema, de este tema que has hablado mucho en el programa de Mario Campos, ahí en la Ibero, etcétera. Y has comentado varias veces la situación del aborto y las mujeres que obviamente sienten que, no sienten, les están retirando un derecho. ¿Puede esto afectar? ¿Puede esto ser la gran quinta columna que podrían tener los republicanos allá adentro? la respuesta es sí, déjame matizarla. Ahí va a ser, esta es una elección entre el miedo y el enojo. Si gana el miedo, es porque tengo miedo a que el que no es igual a mí, ¿no? El latino que cruzó la frontera, Ujú. vaya a Venezolanos y desplazar, todo. venezolano, Sí. el mexicano, ¿no? Entonces voy a votar. Si tengo miedo a que me van a quitar mi derecho a portar armas, y si tengo miedo a que la economía se va a venir abajo porque está siendo mal manejada, el voto es absolutamente republicano. Pero si tengo enojo, porque ya me quitaron un derecho que yo tenía, que era el derecho a tomar mi decisión sobre mi cuerpo, ¿no? El voto es absolutamente demócrata. Si se fijan, los demócratas tienen menos temas que Ujú. generen molestia y enojo. Porque los éxitos del presidente Biden en materia económica, a pesar de que ha tenido importantes logros y que ha reducido, por ejemplo, la deuda de los estudiantes, son muy pocos. Y nadie vota por un tema de comodidad, ¿no? Yo lo veo así, son esos dos grandes drivers. Entonces, y el último tema que yo quería comentar, ¿no? La respuesta es sí, y el tema, para ser concreto, Armando, es depende mucho del volumen de mujeres que vayan a acudir a la orden. Ah, Y ok. finalmente el otro tema es, aquí no, está permitido que haya dinero privado en las campañas políticas a través de los comités de acción política, así se les conoce. El problema es darle seguimiento a ese dinero. Es muy complejo saber de dónde viene ese dinero porque lo puedes fracturar y entonces puedes hacer, pulverizarlo y puedes triangularlo. Eso que hace, qué consecuencias tiene, y con esto termino, por lo que decías, Alejandro. Esto abre la puerta no solamente a que cualquier capital interno, sino externo, inyecte dinero a las candidaturas. Y no quiero ser conspiracionista, pero el contexto dice que hoy, por ejemplo, las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita, el príncipe saudí, pues dijo como que no le, que le incomodaba un poco y no tenía empatía con este presidente Biden, al cual ya cuestiona su salud mental. Y bueno, si algo tienen los saudíes es dinero. Entonces, Exacto. eh, es una especulación irresponsable de mi parte, pero ese es el estado de cosas. Esta es una economía abierta donde puede entrar cualquier cantidad de dinero y hoy las campañas necesitan eso. Lo mismo vamos a ver en las siguientes semanas, lo mismo va a pasar, va a volver a entrar una gran cantidad de dinero en noviembre y lo mismo va a pasar en las elecciones del 24. Entonces hay que estar atentos. Parece mentira, ¿no? Pero eh, los Estados Unidos necesitan un nuevo sistema electoral y no Urgente. están trabajando en construirlo. No. Por lo que tú nos has compartido y por lo que yo he platicado con algunos académicos norteamericanos, esta es una preocupación, ¿no? El sistema electoral norteamericano quedó rebasado por una realidad disruptiva llamada Donald Trump. Sí. Y ahí están las fragilidades, los riesgos son altos, pero no están trabajando en construir un sistema electoral que los blinde como sociedad y como país contra el riesgo de que el perdedor decida no reconocer el resultado eh, y entrampar la transmisión del poder. No lo Exacto. pudiste haber dicho mejor. Así es. Ese tema no está en la agenda. Magnífico. Pues otro tema para tenerlo en cuenta y otro tema que también va a estar muy pendientes, porque como lo comentaba al principio, pues es prácticamente de hoy en 15 días Ujú. la Así es. elección, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos. Pues no queda más que agradecer, Edgar. Muchas gracias por tu comentario y obviamente, pues, por la visión que nos das desde ese estado tejano que Y donde te ahora yo le pido encuentras. las redes sociales a Alejandro. Arroba en Vila Fisher, ahí estamos opinando pues del acontecer nacional, de la música y de los deportes también. Y no olviden que Eso es. esta semana hay Fórmula 1 en la Ciudad de México. Exactamente, sí, sí, sí.
Perfecto, pues muchas gracias Alejandro. A mí nomás me queda decir que en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook somos Conexionistas MX, en YouTube somos Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.